44 peleas profesionales, 32 knockouts, 9 defensas consecutivas del título mundial pluma de boxeo. Un récord que incluye la destrucción de Danny López 2 veces, cuando López era considerado uno de los pegadores más temidos de la división. La aniquilación de Wilfredo Gómez, un hombre que llegó con un registro de 44 peleas ganadas, 43 por nocaut, y que salió del ring sin entender qué le había pasado. La victoria sobre Azuma Nelson, quien después se convertiría en uno de los mejores peleadores africanos de la historia. Y todo esto antes de cumplir los 23 años. Cuando los grandes campeones de distintas épocas se sientan a hablar de boxeo en serio, sin cámaras, sin micrófonos, hay un nombre que aparece con una frecuencia que no corresponde a lo corta que fue su carrera. Ese nombre es Salvador Sánchez. Y lo extraño no es que lo mencionen. Lo extraño es cómo lo mencionan. No hablan de él como hablan de otros campeones. No lo describen con adjetivos de grandeza ni con frases armadas para impresionar. Hablan de él con una especie de incomodidad respetuosa. Como si todavía estuvieran tratando de explicar algo que no terminaron de entender cuando lo vieron pelear. Como si la conversación sobre Salvador Sánchez nunca hubiera llegado a una conclusión y todos lo supieran. Hay peleadores que ganan títulos. Hay peleadores que dominan divisiones. Y hay peleadores que obligan a los demás a redefinir lo que creían saber sobre el deporte. Salvador Sánchez pertenece a esa tercera categoría. No porque haya hecho cosas que nadie más hizo, sino porque las hizo de una manera que nadie más pudo replicar. Y lo hizo tan joven que resulta difícil aceptar que lo que se veía en el ring no era potencial. Era dominio completo disfrazado de paciencia. Para entender quién fue Salvador Sánchez hay que ir al centro de México, a una zona que no producía campeones mundiales con facilidad. Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo pequeño, sin infraestructura deportiva real, sin gimnasios de alto rendimiento, sin tradición de exportar peleadores al circuito profesional. Ahí nació el 26 de enero de 1959, en una familia numerosa que no tenía los recursos para imaginar que uno de sus hijos iba a convertirse en una de las figuras más respetadas en la historia del boxeo mundial. Lo que sí tenía ese lugar era altitud. Y eso, que parecía un dato geográfico sin importancia, terminó siendo una de las ventajas competitivas más brutales que cualquier peleador haya tenido jamás. Porque Salvador Sánchez no solo creció a esa altitud, entrenó toda su vida ahí, corría ahí, hacía sparring ahí. Su cuerpo se adaptó a funcionar con menos oxígeno de una manera tan profunda que cuando bajaba a pelear a nivel del mar, su capacidad pulmonar era simplemente otra cosa. No se cansaba, y eso no es una exageración ni un recurso narrativo. Es un hecho verificable en cada una de sus peleas. Entre el primer round y el 15º, Salvador Sánchez se veía exactamente igual. La misma respiración, el mismo ritmo, la misma presión. Mientras sus rivales empezaban a buscar aire, él seguía moviéndose como si la pelea acabara de comenzar. Pero la resistencia física, por sí sola, no explica lo que hacía dentro del ring. Hay muchos peleadores con buen fondo físico que no llegan a nada. Lo que convertía esa resistencia en algo verdaderamente peligroso era la inteligencia con la que la usaba. Sánchez no corría, no se movía sin propósito, no tiraba combinaciones al aire esperando que algo conectara. Cada movimiento tenía una razón, y esa razón casi siempre estaba conectada con lo que el rival iba a hacer 2 o 3 segundos después. Su carrera profesional comenzó muy joven. Con apenas 16 años ya estaba peleando por dinero en circuitos locales de México. Las primeras peleas fueron lo que uno esperaría de un adolescente aprendiendo el oficio. No eran exhibiciones brillantes. Eran combates donde se notaba que había talento en bruto, pero también errores propios de alguien que todavía estaba construyendo su estilo. Peleó en plazas pequeñas, en carteleras donde los nombres no significaban nada fuera de la región. En Ciudad de México, en Texas, en arenas que no aparecían en ninguna revista de boxeo internacional. Lo interesante es que en esa etapa temprana ya se veían detalles que después definirían toda su carrera. No era un peleador que buscara el knockout desde el primer campanazo. No salía a destruir al rival con agresividad descontrolada. Había algo medido en su manera de pelear que no correspondía con su edad. Observaba, esperaba, dejaba que el otro se mostrara antes de tomar decisiones. Eso, a los 17 o 18 años, no es normal. La mayoría de los peleadores jóvenes quieren impresionar. Quieren demostrar que pegan duro, que son valientes, que merecen estar ahí. Salvador Sánchez parecía tener otra prioridad. Quería entender al tipo que tenía enfrente antes de hacer cualquier cosa. En sus primeros años acumuló victorias a un ritmo constante. No todas fueron memorables. Algunas fueron por decisión, otras por nocaut temprano contra rivales que no tenían su nivel. Pero cada pelea sumaba algo. Y lo que sumaba no era solo experiencia. Era información. Sánchez estaba construyendo un catálogo interno de situaciones, reacciones, distancias, ritmos.
Cada rival era una lección que él procesaba en silencio y almacenaba para después. Hubo un combate temprano que vale la pena destacar. Su única derrota en 46 peleas profesionales ocurrió en 1977 contra Antonio Becerra por decisión. Sánchez tenía 18 años y apenas llevaba unas 15 peleas como profesional. Perdió por puntos. No fue una derrota escandalosa ni una paliza. Fue una noche donde el rival fue mejor, punto. Lo llamativo no es que perdió. Lo llamativo es lo que hizo después de perder. Porque Salvador Sánchez no volvió a perder jamás. Ni una sola vez en el resto de su carrera. Esa derrota funcionó como un interruptor. A partir de ahí, algo cambió en su manera de prepararse, de estudiar rivales, de administrar las peleas. Como si hubiera decidido que esa sensación de quedarse corto no iba a repetirse. Lo que vino después fue una racha de victorias que empezó a llamar la atención fuera de México. Sánchez fue subiendo de nivel progresivamente, enfrentando rivales cada vez más experimentados, cada vez con mejores récords. Y la manera en que los vencía empezaba a generar conversaciones entre entrenadores y promotores. No era solo que ganara, era cómo ganaba, con una economía de movimientos que parecía imposible para alguien de su edad, con una capacidad de adaptación que normalmente se ve en veteranos con cientos de rounds encima, con una gestión de la distancia que dejaba a los rivales incómodos sin que pudieran identificar exactamente por qué. Apareció en carteleras preliminares de peleas importantes. Una de las más significativas fue cuando peleó en la misma cartelera donde Danny López defendía su título mundial pluma. Sánchez estaba ahí abajo, en la parte baja del evento, ganando su pelea sin que nadie prestara demasiada atención. Nadie en ese momento podía imaginar que ese joven delgado y callado iba a ser el mismo que, poco tiempo después, le arrancaría el cinturón a López de la manera más contundente posible. La pelea contra Richard Roussel fue otro paso importante. Roussel era un excampeón amateur con buena reputación, y Sánchez lo manejó con una comodidad que empezó a generar un tipo de respeto diferente. Ya no era un prospecto interesante. Era un peleador que estaba listo para algo más grande. Y ese algo más grande tenía nombre Danny López. Danny López era el campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Un mexicoamericano con un poder de knockout devastador en la mano derecha. Había defendido el título múltiples veces y era un favorito del público por su estilo agresivo y sus finales espectaculares. No era un campeón vulnerable. Era un campeón establecido, respetado, con experiencia en peleas de alto nivel. Y la mayoría de la gente creía que Sánchez, que tenía apenas 21 años, no estaba preparado para ese salto. El 2 de febrero de 1980, en Phoenix, Arizona, Salvador Sánchez tuvo su oportunidad. Y lo que pasó esa noche cambió la conversación sobre él para siempre. Desde el primer round, Sánchez demostró que no había llegado a sobrevivir. Había llegado a ganar. Y no a ganar por puntos, esperando que la decisión cayera de su lado. Había llegado a desmontar al campeón pieza por pieza. Lo que hizo con Danny López esa noche fue una demostración técnica que los comentaristas de la época describieron como una clínica. Sánchez le tomó el tiempo desde el inicio. La famosa mano derecha de López, esa que había dormido a tantos rivales, no encontraba su destino. Cada vez que López intentaba lanzarla, Sánchez ya no estaba ahí. Se movía con un movimiento de cabeza fluido, casi líquido, que hacía que los golpes pasaran a centímetros sin conectar. Y mientras López fallaba, Sánchez respondía con combinaciones cortas, precisas, que iban acumulando daños sin ser individualmente devastadoras. El ojo izquierdo de López empezó a cerrarse rápidamente. Una mano derecha de Sánchez, lanzada con un timing perfecto, lo había cortado y la hinchazón avanzaba round tras round. López, que era un guerrero de verdad, intentaba responder. Se acercaba, tiraba sus golpes, buscaba el intercambio. Pero cada vez que se metía al rango de pelea, encontraba a Sánchez esperándolo con contragolpes que llegaban antes de que López pudiera terminar sus propias combinaciones. Era como pelear contra alguien que ya sabía lo que ibas a hacer. Lo que resultaba más impresionante no era la habilidad técnica de Sánchez. Era su actitud. Tenía 21 años. Estaba peleando por el campeonato mundial. Estaba frente a un campeón peligroso que podía cambiar la pelea con un solo golpe. Y se veía absolutamente tranquilo. No había nervios visibles. No había prisa. No había esa ansiedad que los peleadores jóvenes suelen mostrar en las grandes noches. Sánchez se comportaba como si esa pelea fuera simplemente la siguiente en su lista. Como si el momento no fuera más grande que él. Round tras round, el castigo continuó. López seguía viniendo hacia adelante, porque esa era su naturaleza, pero cada vez con menos opciones. Sánchez le estaba quitando herramientas de manera sistemática. Le quitó la distancia, le quitó el timing, le quitó la confianza en su mano derecha.
Y lo hizo sin lucir agresivo, sin parecer dominante en el sentido tradicional. Desde afuera, si no entendías de boxeo, algunas rondas podían parecer cerradas. Pero los que sabían veían algo completamente distinto. Veían a un joven controlando cada segundo de la pelea con una madurez que no tenía explicación. En el 13º round, el castigo acumulado hizo su efecto. López ya no podía ver bien por el ojo izquierdo, había absorbido demasiados golpes limpios y su resistencia, que siempre había sido admirable, estaba llegando a su límite. Sánchez lo terminó con la misma calma con la que había empezado. El referee detuvo la pelea. Salvador Sánchez era el nuevo campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Tenía 21 años y acababa de derrotar a un campeón establecido de una manera que los expertos no esperaban. Pero lo que pasó después de ganar el título es lo que realmente separó a Sánchez del resto. Porque ganar un campeonato mundial es una cosa. Defenderlo 9 veces consecutivas contra los mejores del mundo, a esa edad, es otra completamente diferente. Y la manera en que lo hizo es lo que convierte su historia en algo que sigue generando debate 4 décadas después. La revancha con Danny López vino pronto. Solo 4 meses después, en junio de 1980, se volvieron a encontrar. Y si alguien pensaba que la primera pelea había sido una casualidad, que López había tenido una mala noche, la segunda eliminó cualquier duda. Sánchez volvió a dominar, esta vez con más autoridad todavía. López fue detenido en el 14º round, más castigado que en la primera pelea, y la diferencia entre ambos quedó establecida de manera definitiva. Salvador Sánchez no solo era mejor que Danny López, estaba operando en otro nivel. Las defensas siguieron llegando. Patrick Ford, Juan Laporte, Roberto Castillo, Wilfredo Gómez. Cada nombre representaba un desafío diferente. Cada pelea exigía algo distinto. Y eso es exactamente lo que hacía especial a Sánchez como campeón. No tenía un solo modo de pelear. Tenía una capacidad de ajuste que le permitía adaptarse a cualquier estilo sin perder su esencia. Si el rival era agresivo, Sánchez usaba el contragolpe y la distancia. Si el rival era técnico, Sánchez aumentaba la presión y la actividad. Si el rival intentaba pelear adentro, Sánchez trabajaba con uppercuts y ganchos cortos que vaciaban el aire del otro. No existía una fórmula para vencerlo porque él no dependía de una fórmula para ganar. La pelea contra Juan Laporte merece atención especial por una razón que va más allá del resultado. Laporte llegó con pocas semanas de aviso. Era un peleador puertorriqueño con talento real, un tipo duro con buena técnica y experiencia en peleas grandes. Y la pelea se hizo en el Madison Square Garden de Nueva York, un escenario que le añadía presión a cualquier combate. Para Laporte, llegar ahí con poca preparación contra un campeón como Sánchez ya era un mérito. Pero lo que él recordó después no fue la derrota. Fue la sensación de estar peleando contra alguien que siempre tenía una respuesta. Que no importaba lo que intentara, Sánchez tenía algo preparado. No un golpe específico, una lectura, una anticipación, como si la pelea estuviera siendo conducida por alguien que ya conocía el guión. Y esto es algo que se repite en los testimonios de casi todos los que pelearon con él. No hablan de un golpe en particular que los haya lastimado. No hablan de una combinación espectacular que los haya sorprendido. Hablan de algo más difícil de explicar. Hablan de haberse sentido cada vez más limitados conforme avanzaban los rounds. De haber empezado la pelea creyendo que tenían opciones y de haber terminado sin ninguna. De haber sentido que el ring se hacía más pequeño aunque nadie los estuviera arrinconando. Esa capacidad de reducir las opciones del rival sin que el rival pudiera identificar el momento exacto en que ocurrió es probablemente la cualidad más difícil de replicar en todo el boxeo. Hay peleadores que te dominan con potencia. Hay peleadores que te dominan con velocidad. Hay peleadores que te dominan con volumen. Salvador Sánchez te dominaba con comprensión. Entendía lo que estabas tratando de hacer mejor que tú mismo. Y para cuando te dabas cuenta de que tu plan no estaba funcionando, ya era demasiado tarde para cambiarlo. Si estás llegando hasta este punto del video es porque entiendes lo que estamos contando aquí. No estamos hablando de un peleador más. Estamos hablando de alguien que campeones de diferentes épocas siguen poniendo en sus listas personales. Si este tipo de contenido es lo que te interesa, si quieres seguir descubriendo historias que el boxeo mainstream no siempre cuenta, suscríbete y dale like. Eso nos permite seguir haciendo estos videos con la profundidad que merecen. Y lo que viene a continuación en la historia de Salvador Sánchez justifica quedarse hasta el final. La defensa del título contra Roberto Castillo en 1981 fue otra muestra de lo que hacía tan especial a Sánchez como campeón. Castillo llegó con una estrategia bien pensada.
Había estudiado las peleas anteriores de Sánchez y tenía un plan para neutralizar su ritmo, para forzarlo a pelear en distancias que no le resultaran cómodas. Y durante los primeros rounds, ese plan funcionó razonablemente bien. Castillo encontraba huecos, conectaba golpes, ganaba momentos dentro de la pelea. Cualquier otro campeón habría sentido presión, habría acelerado, habría buscado resolver la situación con urgencia. Sánchez no hizo nada de eso. Dejó que Castillo tuviera sus momentos. Los observó, los procesó. Y cuando llegaron los rounds de campeonato, los rounds finales, Sánchez subió el nivel de una manera que dejó claro que los primeros asaltos habían sido recopilación de datos, no pérdida de control. Empezó a encontrar el timing para sus combinaciones de 1-2. Empezó a anticipar las entradas de Castillo con una precisión que no había mostrado en los rounds iniciales. Y Castillo, que había empezado la pelea creyendo que podía ganar, se encontró de pronto en una situación donde cada decisión que tomaba era la equivocada. Eso es lo que los entrenadores de la vieja escuela describían cuando hablaban de Sánchez. No ganaba peleas en los primeros rounds. Las ganaba en los últimos. No porque empezara lento, sino porque necesitaba entender completamente al rival antes de desmontarlo. Y una vez que lo entendía, el proceso era implacable. No había vuelta atrás. No había ajuste que el rival pudiera hacer que Sánchez no hubiera anticipado ya. La pelea dejaba de ser una competencia y se convertía en una demostración. Pero la defensa que cambió su reputación de manera definitiva, la que elevó su nombre del nivel de gran campeón al nivel de leyenda, fue la que ocurrió el 21 de agosto de 1981 contra Wilfredo Gómez. Para entender la magnitud de esa noche hay que entender quién era Wilfredo Gómez en ese momento. Gómez era el campeón mundial supergallo del CMB, un puertorriqueño con un poder de knockout que parecía irreal para su peso. De 44 peleas, 43 habían terminado antes del límite. Su porcentaje de knockout era superior a 97%. No era un pegador, era un eliminador. Cada rival que se paraba frente a él terminaba en la lona. Y Gómez había decidido subir de peso para quitarle el título a Sánchez. La expectativa era enorme. Muchos expertos creían que Gómez tenía el poder para darle problemas serios a Sánchez. Que su mano izquierda, que había destruido a la división supergallo entera, podía funcionar también contra el campeón pluma. Que Sánchez iba a enfrentar por primera vez a alguien que podía lastimarlo de verdad con un solo golpe. La pelea se hizo en el Caesars Palace de Las Vegas, en una cartelera que incluía a Sugar Ray Leonard contra Thomas Hearns. Esa era la dimensión del evento. Sánchez contra Gómez era la pelea previa al evento principal, pero cualquiera que supiera de boxeo entendía que lo que estaba en juego esa noche iba mucho más allá de un título. Lo que pasó a partir de la primera campana fue una de las demostraciones más completas que se hayan visto en una pelea de campeonato mundial. Sánchez no le tuvo ningún respeto al poder de Gómez. Eso fue lo primero que impactó a los que estaban viendo la pelea. No se alejó. No intentó boxear desde afuera para evitar el poder del puertorriqueño. Fue hacia él, con control, con inteligencia, pero fue hacia él. Y eso desconcertó a Gómez desde el inicio, porque los rivales de Gómez no iban hacia él. Los rivales de Gómez retrocedían, buscaban distancia, intentaban sobrevivir al poder. Sánchez hizo lo contrario. Le impuso su presencia. Le mostró que no le tenía miedo. Y eso, en el boxeo, cambia la dinámica de una pelea de manera fundamental. Gómez intentó lanzar su mano izquierda, la que había dormido a tantos, pero encontraba a Sánchez moviéndose lateralmente, cambiando ángulos, haciendo que los golpes pasaran sin encontrar su objetivo. Y cada vez que Gómez fallaba, Sánchez respondía con combinaciones rápidas que iban directas al cuerpo y a la cabeza. No eran golpes individuales de poder. Eran series de 3, 4, 5 golpes que acumulaban daño de manera constante. En el tercer round, Gómez fue al suelo. Y la imagen de Wilfredo Gómez, el hombre que ponía a todos en la lona, cayendo él mismo, fue un punto de inflexión. No solo en la pelea, en la percepción de quién era Salvador Sánchez. Gómez se levantó, porque era un guerrero, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ahí la pelea fue una sola dirección. Sánchez aumentó la presión. Los golpes llegaban cada vez con mayor frecuencia. Gómez, acostumbrado a ser el cazador, se encontró siendo la presa. Y no había nada que pudiera hacer para revertir esa situación. En el octavo round, con Gómez visiblemente castigado, la esquina del puertorriqueño decidió detener la pelea. Wilfredo Gómez,
El hombre con el porcentaje de knockout más alto del boxeo en ese momento había sido desmantelado de manera sistemática por un peleador que no necesitó un solo golpe espectacular para hacerlo. No hubo un derechazo demoledor. No hubo un knockout cinematográfico. Hubo algo peor para Gómez. Hubo control absoluto. Hubo la demostración de que su poder, que era todo lo que tenía, no era suficiente contra alguien que entendía cómo neutralizarlo. Después de esa noche, la conversación cambió. Ya no se hablaba de Salvador Sánchez como un gran campeón pluma. Se hablaba de él como uno de los mejores peleadores del mundo, independientemente de la categoría de peso. La manera en que había desactivado a Gómez era algo que entrenadores veteranos no terminaban de procesar. No porque Sánchez hubiera hecho algo extraordinario en términos de físico o velocidad, sino porque había demostrado un nivel de lectura del rival, de control emocional y de ejecución táctica que normalmente se asocia con peleadores de 30 y tantos años con cientos de rounds de experiencia. Sánchez tenía 22, y eso habría una pregunta que nadie podía responder con certeza. Si ya era así de bueno a los 22, si ya estaba desmontando a pegadores letales y a técnicos de primer nivel con la misma facilidad, si ya tenía la madurez táctica de un veterano y la condición física de alguien que parecía no poder cansarse, entonces ¿cuál era su techo? ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Qué versión de Salvador Sánchez iba a existir a los 25, a los 28, a los 30? Esa pregunta, que en aquel momento parecía una especulación emocionante, se convertiría poco después en una de las más dolorosas de toda la historia del boxeo. Pero antes de llegar a eso, hay que hablar de lo que vino después de Gómez. Porque Sánchez no se detuvo. No se conformó con esa victoria como punto máximo. Siguió peleando, siguió defendiendo, siguió buscando los mejores. Las defensas que siguieron a la victoria sobre Wilfredo Gómez confirmaron algo que ya se intuía pero que resultaba difícil de verbalizar. Salvador Sánchez no tenía un techo visible. Cada pelea que pasaba, en lugar de mostrar señales de estancamiento, mostraba capas nuevas de su repertorio. Como si cada rival le sirviera no solo para ganar, sino para revelar algo más sobre sí mismo que ni él sabía que tenía. Pat Ford fue una de esas defensas que, desde fuera, podían parecer rutinarias, pero que vistas con atención revelaban detalles importantes. Ford era un peleador sólido, con experiencia suficiente para no desmoronarse en los primeros rounds y con la capacidad de complicar las cosas si le dejabas pelear a su ritmo. Lo que Sánchez hizo contra Ford fue exactamente lo que los entrenadores temen cuando preparan a un peleador para enfrentar a alguien con ese nivel de adaptación. No le permitió establecer nada. Cada vez que Ford intentaba encontrar una distancia cómoda, Sánchez la cambiaba. Cada vez que Ford creía que había encontrado un patrón en los movimientos de Sánchez, ese patrón desaparecía. Ford no fue derrotado por un golpe ni por una combinación específica. Fue derrotado por la incapacidad de entender lo que estaba pasando dentro del ring mientras estaba pasando. Esa es una distinción crucial. En el boxeo, perder porque el otro pega más duro es doloroso, pero comprensible. Perder porque el otro entiende más que tú es desmoralizante. Porque no puedes volver a tu esquina entre rounds y decir que necesitas pegar más fuerte o moverse más rápido. No hay un ajuste concreto que hacer. La solución requiere pensar a un nivel que, en medio de una pelea de campeonato mundial, con los golpes llegando y la presión aumentando, simplemente no es accesible. Los rivales de Sánchez llegaban a un punto donde sabían que algo estaba mal, pero no podían identificar qué era ni mucho menos corregirlo. Y esa sensación, según lo que varios de ellos describieron después, era peor que recibir un golpe duro. Un golpe duro al menos te da información clara. Te dice que te descuidaste, que bajaste la guardia, que no viste algo venir. Lo que hacía Sánchez no te daba información, te la quitaba. La defensa contra Jorge García reforzó esa percepción. García era un tipo resistente, acostumbrado a pelear duro y a no dar un paso atrás. El tipo de peleador que puede complicarle la noche a cualquiera simplemente porque no se rinde, porque sigue viniendo hacia adelante sin importar lo que reciba. Contra ese perfil, muchos campeones optan por una estrategia de desgaste. Se mueven, acumulan puntos, evitan intercambios innecesarios y dejan que la resistencia del rival se agote sola. Sánchez hizo algo diferente. No evitó los intercambios. Los buscó, pero los buscó en sus propios términos. Dejaba que García se acercara, le permitía sentir que estaba en la pelea, que estaba compitiendo, y justo cuando García creía que tenía un momento de ventaja, Sánchez lo interrumpía con golpes que llegaban desde ángulos que García no había anticipado. No eran golpes de poder bruto, eran golpes de posición.
Golpes que demostraban que Sánchez sabía exactamente dónde iba a estar la cabeza de García antes de que García mismo lo supiera. Esa capacidad de controlar los intercambios sin rechazarlos es algo que rarísimas veces se ve en el boxeo profesional. La mayoría de los peleadores técnicos evitan el combate cercano. Su ventaja está en la distancia, en el movimiento, en no dejar que el rival se acerque lo suficiente como para neutralizar su superioridad técnica. Salvador Sánchez no necesitaba esa distancia de seguridad. Podía pelear adentro, a media distancia y desde afuera con la misma efectividad. Y eso eliminaba la última esperanza que cualquier rival podía tener. Porque si no puedes ganarle de lejos y tampoco puedes ganarle de cerca, entonces no puedes ganarle. Punto. Las peleas se acumulaban. Las defensas exitosas también. Y con cada una de ellas crecía una especie de aura alrededor de Sánchez que no tenía que ver con la fama ni con el espectáculo. Tenía que ver con algo más sutil. Los propios peleadores, los que compartían cartelera con él, los que lo veían entrenar, los que estudiaban sus peleas para prepararse contra él o simplemente para aprender, empezaban a hablar de él con un tono que reservaban para muy pocos. No decían que era emocionante de ver, decían que era incómodo de analizar, porque cuanto más lo estudiabas, más te dabas cuenta de que no había un punto débil evidente que explotar. No había un patrón predecible que aprovechar. No había una tendencia clara que usar en su contra. Era como intentar preparar un examen sin saber qué preguntas van a hacer. Y mientras todo esto ocurría dentro del ring, fuera del Salvador Sánchez seguía siendo una persona notablemente alejada del estereotipo del campeón mundial. No buscaba reflectores. No hacía declaraciones grandilocuentes antes de las peleas. No provocaba a sus rivales en las conferencias de prensa. Había una quietud en el que contrastaba con la precisión letal que mostraba entre las cuerdas. Como si toda su intensidad, toda su energía, todo su enfoque estuvieran reservados exclusivamente para los momentos en que la campana sonaba. Fuera de esos momentos, era alguien que prefería la tranquilidad, que disfrutaba volver a su casa cerca de la Ciudad de México, entrenar en la altitud que conocía desde niño, vivir sin el ruido que normalmente rodea a una estrella del deporte. Eso también era inusual para la época. El boxeo de principios de los 80 estaba lleno de personalidades grandes, de peleadores que sabían que la provocación vendía boletos y que el drama previo a la pelea era parte del negocio. Sánchez no participaba de eso, y sin embargo, su nombre generaba un interés que no necesitaba marketing, porque los que entendían de boxeo sabían lo que estaban viendo. Sabían que ese joven callado de Santiago Tianguistenco estaba haciendo algo que iba más allá de ganar peleas. Estaba redefiniendo lo que significaba controlar un combate. Bob Arum, uno de los promotores más importantes de la historia del boxeo, trabajó con Sánchez y más tarde recordaría su experiencia con palabras que decían mucho sobre el tipo de peleador que era. No hablaba de su poder de knockout ni de su velocidad de manos. Hablaba de su mentalidad, de cómo Sánchez consideraba que su principal oponente era él mismo. Esa frase, que podría sonar como un cliché en boca de cualquier otro, adquiría una resonancia diferente cuando se aplicaba a alguien que efectivamente parecía estar compitiendo contra sus propios estándares en lugar de contra los tipos que tenía enfrente. Sus rivales eran obstáculos que superar. Sí, pero el verdadero desafío, el que lo mantenía entrenando con esa disciplina feroz a 2.500 metros de altitud, era la búsqueda de una versión de sí mismo que todavía no existía. Hay algo profundamente perturbador en esa idea cuando se conoce el final de la historia, porque sugiere que Salvador Sánchez sabía, de alguna manera intuitiva, que había niveles de su propio talento que todavía no había alcanzado, que lo que el mundo veía en sus peleas, esa maestría que dejaba perplejos a campeones y entrenadores por igual, era solo una versión intermedia de lo que podía llegar a ser. Y eso convierte cada una de sus peleas no solo en una victoria, sino en un fragmento de una obra que nunca se completó. La última defensa oficial de su título fue la que más peso ha adquirido con el paso de los años. El 21 de julio de 1982, en el Madison Square Garden de Nueva York, Salvador Sánchez defendió su campeonato mundial pluma contra un joven ganés llamado Azuma Nelson. La noticia golpeó al mundo del boxeo con una brutalidad que pocas muertes han igualado. No porque los accidentes automovilísticos fueran algo inaudito, sino por lo que esa muerte significaba en términos de lo que se perdía. No se trataba de un excampeón retirado cuya mejor época había quedado atrás. No era un peleador en declive cuyo legado ya estaba escrito. Era un campeón mundial vigente, en la cima absoluta de su capacidad, que acababa de demostrar 3 semanas antes que seguía mejorando.
La distancia entre lo que era y lo que podía haber sido era tan vasta que el boxeo nunca encontró la manera de cerrar esa conversación. Los campeones que lo conocieron reaccionaron de una manera que decía más que cualquier homenaje oficial. No lo lloraron como se llora a alguien que ya cumplió su misión. Lo lloraron como se llora algo que fue interrumpido antes de llegar a su plenitud. Había una frustración en sus palabras que iba más allá del dolor personal. Era la frustración de saber que nunca se iba a obtener la respuesta a la pregunta que todos se hacían desde hacía meses. ¿Hasta dónde podía llegar Salvador Sánchez? Esa pregunta, que antes de agosto de 1982 era emocionante, se convirtió a partir de ese día en una herida que no cierra. Y esa herida sigue abierta hoy, porque el boxeo ha tenido muchas tragedias. Ha perdido peleadores en el ring, fuera del ring, por decisiones malas, por circunstancias injustas. Pero la muerte de Salvador Sánchez tiene una particularidad que la diferencia del resto. No interrumpió una carrera en su momento culminante. Interrumpió una carrera que todavía estaba ascendiendo, que todavía no había encontrado su propio límite, que cada 6 meses producía una versión más completa, más refinada, más difícil de descifrar del mismo peleador. Perder a alguien cuando ya ha dado todo lo que tenía para dar es triste. Perder a alguien cuando todavía estaba descubriendo lo que podía dar es algo diferente. Es una ausencia que no se puede medir porque no existe punto de referencia. Los años que siguieron a su muerte confirmaron de manera indirecta la magnitud de lo que se había perdido. Azuma Nelson, el último hombre que enfrentó a Sánchez, se convirtió en un campeón dominante que reinó durante años en 2 categorías de peso. Nelson fue un gran campeón por derecho propio. Y sin embargo, cuando se le preguntaba sobre Sánchez, su tono cambiaba. Reconocía sin ningún tipo de ambigüedad que había enfrentado a alguien superior, que la diferencia entre ambos esa noche no había sido suerte ni circunstancia. Había sido nivel. Si el último rival de tu carrera, el tipo al que acabaste de vencer por nocaut, termina siendo uno de los grandes campeones de la siguiente década, eso dice algo que ningún récord puede expresar con números. Wilfredo Gómez también continuó su carrera después de la derrota contra Sánchez. Ganó campeonatos en otras divisiones. Tuvo noches brillantes, pero la pelea contra Sánchez quedó marcada en su historia como un momento de claridad involuntaria. Como la noche donde descubrió que su poder, que era suficiente para destruir a cualquiera en su peso, no alcanzaba contra alguien que sabía exactamente cómo convertir ese poder en una desventaja. Gómez era un gran peleador. Lo demostró antes y después de Sánchez. Pero esa noche en el Caesars Palace le mostró que existía un nivel al que no podía acceder. Y ese nivel tenía nombre. Danny López, el hombre al que Sánchez le quitó el título y al que venció 2 veces, también habló de él con un respeto que trascendía lo profesional. López era un guerrero auténtico, un tipo que se paraba frente a cualquiera y tiraba golpes hasta que uno de los dos cayera. Eso le había funcionado contra casi todos. Contra Sánchez, esa valentía se convertía en vulnerabilidad. Porque cada vez que López iba hacia adelante con la intención de intercambiar, encontraba a alguien que ya sabía exactamente qué iba a hacer y tenía preparada la respuesta perfecta. López no perdió por falta de coraje. Perdió porque el coraje, contra Salvador Sánchez, no era suficiente. Lo que estos testimonios construyen, vistos en conjunto, es un retrato de un peleador que afectaba a sus rivales de una manera que no se limitaba al daño físico. ¿Los golpes de Sánchez dolían? Claro. Pero lo que más dolía era la sensación de impotencia intelectual. La certeza progresiva de que no importaba cuánto entrenaras, cuánto estudiaras, cuánto planificaras, ibas a terminar peleando su pelea, no la tuya. Esa es una forma de dominio que va más allá de la técnica, más allá de la condición física, más allá del talento natural. Es dominio cognitivo. Y en toda la historia del boxeo, muy pocos peleadores lo han ejercido con la consistencia y la naturalidad con que lo ejercía Salvador Sánchez. Cuando se habla de los mejores peleadores mexicanos de la historia, su nombre aparece siempre en la conversación, junto a Julio César Chávez, junto a Rubén Olivares, junto a Carlos Zárate. Pero la diferencia es que todos esos nombres tienen carreras largas, con arcos completos, con momentos de ascenso, plenitud y declive que permiten evaluarlos en su totalidad. Con Salvador Sánchez no existe esa posibilidad. Solo hay ascenso. Solo hay un peleador que cada vez era mejor, cada vez más completo, cada vez más difícil de vencer. Y después hay silencio. Un corte abrupto donde la historia se detiene sin resolverse. Esa ausencia de conclusión es lo que lo mantiene tan presente en las conversaciones sobre boxeo. Porque con otros grandes, la discusión tiene límites.
Se puede hablar de cuando empezaron a declinar, de cuáles fueron sus peleas más flojas, de dónde estaba su techo. Con Sánchez no se puede hacer eso. No hay material para esa discusión. Lo único que existe es proyección. Imaginar lo que podría haber hecho basándose en la trayectoria que estaba mostrando. Y esa proyección, honestamente, asusta. Porque si a los 22 años ya estaba desmantelando a los mejores nocautadores y a los mejores técnicos de su época con la misma facilidad, si su condición física no mostraba ningún signo de deterioro, si su capacidad de lectura seguía mejorando pelea tras pelea, entonces las posibilidades eran tan amplias que resulta casi doloroso enumerarlas. Habría enfrentado a los mejores pesos ligeros de la época si hubiera subido de peso. Habría tenido peleas unificatorias que la división pluma necesitaba. Habría acumulado un número de defensas del título que posiblemente habría batido récords. Habría sido el centro del boxeo mundial durante la mayor parte de los años 80. ¿Todo eso es especulación? Sí, pero es especulación basada en evidencia sólida. No es fantasía. Es la continuación lógica de una curva de rendimiento que no mostraba ninguna señal de aplanarse. Y ese es, quizás, el mayor legado de Salvador Sánchez. No lo que hizo, que fue extraordinario por derecho propio, sino lo que sugería que podía hacer. La promesa implícita en cada una de sus peleas de que todavía había más. Que lo que estabas viendo, por impresionante que fuera, era una versión incompleta de algo que podía ser aún mejor. Esa sensación de potencial ilimitado, combinada con el final abrupto que impidió que se materializara, es lo que convierte su historia en algo que trasciende el deporte. No es solo una historia de boxeo. Es una historia sobre lo que pasa cuando la excelencia se interrumpe antes de conocer sus propios límites. Los peleadores que vinieron después y que fueron comparados con él entendieron rápidamente el peso de esa comparación, porque no los estaban comparando con un récord, los estaban comparando con una posibilidad, y competir contra una posibilidad es imposible. Un récord se puede igualar o superar, un legado concreto se puede medir y contextualizar, pero una pregunta sin respuesta permanece intacta. Y la pregunta que Salvador Sánchez dejó abierta, la de hasta dónde podía haber llegado, es una que el boxeo sigue haciéndose 4 décadas después sin acercarse a una respuesta. En las academias de boxeo de México, su nombre sigue siendo referencia. No como motivación emocional, que también, sino como referencia técnica. Entrenadores ponen sus peleas para enseñar distancia, para enseñar timing, para enseñar cómo se controla un combate sin depender de un solo atributo físico. Sus peleas funcionan como material didáctico porque no dependen de velocidad excepcional ni de poder sobrenatural. Dependen de comprensión, de lectura, de paciencia, de la capacidad de entender lo que está pasando en tiempo real y de tomar las decisiones correctas antes de que el rival tome las suyas. Eso se puede enseñar, en teoría. En la práctica, nadie lo ha ejecutado con la consistencia que él mostraba. En Santiago Tianguistenco, el pueblo donde creció, existe un monumento en su honor. No un monumento grandilocuente ni desproporcionado. Algo que corresponda al tamaño y al carácter del lugar. Un recordatorio de que de esas calles salió alguien que compitió contra los mejores del planeta y los hizo sentir que el ring les quedaba chico. Para la gente de esa comunidad, Sánchez no es un nombre en un libro de récords. Es una prueba de que la excelencia no depende de la infraestructura ni de las oportunidades que otros consideran imprescindibles. Depende de algo interno. De una disciplina y una inteligencia natural que, cuando se combinan con el trabajo correcto, pueden producir resultados que desafían toda expectativa. Su récord final quedó en 44 victorias, una derrota y un empate. 32 de esas victorias por nocaut. 9 defensas consecutivas del título mundial. Y una trayectoria que, medida en tiempo, abarcó apenas 5 años como profesional de élite. 5 años. Lo que la mayoría de los peleadores necesitan 5 años para construir es una base. Sánchez construyó un legado completo en ese tiempo. Un legado que incluye la destrucción de 2 campeones mundiales reinantes, la neutralización del pegador más letal de su generación y la derrota del futuro mejor peleador de un continente entero. Todo antes de cumplir 23 años. Todo con una serenidad que hacía que cada victoria pareciera inevitable en retrospectiva, aunque en el momento nadie se atreviera a predecirla con seguridad. Cuando los grandes de boxeo se reúnen y el nombre de Salvador Sánchez aparece en la conversación, hay un patrón que se repite. Primero viene el reconocimiento, después viene el intento de explicar lo que lo hacía especial, y después viene un silencio que no es incómodo, es un silencio que reconoce que la explicación se queda corta.
que las palabras no alcanzan para transmitir lo que se sentía al verlo pelear, o peor, al pelear contra él. Ese silencio es su verdadero monumento. Más que cualquier estatua, más que cualquier placa, más que cualquier puesto en un ranking histórico. El hecho de que las personas que más saben de boxeo en el mundo se quedan sin palabras cuando intentan definirlo es la mayor prueba de su grandeza. Salvador Sánchez no dejó el deporte de la manera en que los grandes peleadores suelen hacerlo. No hubo una última pelea, una despedida, un round final donde el público pudiera aplaudirlo sabiendo que era la última vez. No hubo declive, no hubo derrota que analizaran. No hubo esa separación gradual entre el peleador que fue y el peleador en que se convirtió. Lo que quedó fue una interrupción. Y esa interrupción, por dolorosa que sea, tiene una consecuencia inesperada. Preservó su imagen en el punto más alto. No hay peleas malas de Salvador Sánchez que buscar en internet. No hay noches donde se le vea lento o predecible. No hay rivales menores que lo hayan puesto en problemas por falta de motivación. Todo lo que existe es excelencia. Y esa excelencia, congelada en el tiempo, adquiere un peso que no tendría si la carrera hubiera seguido su curso natural. No se trata de romantizar una tragedia. Nadie en el boxeo quiere que la grandeza de un peleador dependa de una muerte prematura. Todos habrían preferido ver qué pasaba después. Todos habrían querido respuestas a las preguntas que quedaron abiertas. Pero lo que sí se puede reconocer, sin sentimentalismo, es que la historia de Salvador Sánchez tiene una estructura que no permite indiferencia. No puedes conocerla y olvidarla. No puedes ver sus peleas y seguir adelante como si hubieras visto a un campeón más. Hay algo en la combinación de su maestría temprana, su madurez imposible, su dominio tranquilo y su final abrupto que se queda grabado, que obliga a volver, que genera la necesidad de entender un poco más cada vez que revisas una de sus peleas. Y quizás eso es lo más cercano a una conclusión que su historia permite. No una respuesta, no un cierre limpio, sino la aceptación de que ciertas preguntas en el deporte no están hechas para ser respondidas. Están hechas para ser recordadas, para mantener viva la curiosidad, para que cada generación nueva de peleadores y aficionados descubra su nombre y pase por el mismo proceso. Primero la sorpresa de que alguien tan joven pudiera pelear así. Después la admiración por la manera en que controlaba cada aspecto del combate. Y finalmente, la comprensión de que lo que están viendo es solo una parte de algo que nunca llegó a completarse. Así de bueno era Salvador Sánchez. Tan bueno que los campeones que lo enfrentaron nunca pudieron terminar de explicarlo. Tan bueno que 4 décadas después, los entrenadores siguen usando sus peleas para enseñar lo que los libros no pueden transmitir. Tan bueno que su nombre no necesita un récord largo ni una carrera de 20 años para justificarse. Lo que hizo en 5 años fue suficiente para que el boxeo entero aceptara que estaba viendo algo irrepetible. Y lo que no alcanzó a hacer fue suficiente para que nunca dejaran de preguntarse qué habría pasado si el tiempo no se hubiera terminado tan pronto. Si llegaste hasta aquí es porque comprendes que historias como esta merecen ser contadas con el respeto y la profundidad que corresponden. Si este video te aportó algo, si descubriste algo que no sabías o si simplemente disfrutaste la manera en que lo contamos, suscríbete al canal, dale like y ayúdanos a seguir trayendo contenido así. Nos vemos en el próximo video.